Estás en Ando en Eso Podcast. Deja de andar en todo y haz lo que te apasiona. Espero que te guste el episodio que traigo para ti. Pásale. Hola, te doy la bienvenida a Ando en Eso Podcast. Yo soy Mar Castillo y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Este episodio va a estar increíble porque vamos a platicar de un tema nuevo acá en Ando en Eso. Vamos a hablar de música y él es Roberto Corti, es compositor y pues vamos a platicar sobre su proyecto. Hola Roberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues un placer estar por acá. Sí, yo feliz de tenerte aquí porque este es el primer proyecto, como ya comenté a ti que ves y escuchas tu podcast, es el primer proyecto de música. Entonces, de música y más. ¿Cómo fue que que te decidiste? Porque hay veces que vamos por la vida, tenemos que crecer y tenemos que tomar como una decisión y hay veces que de repente como que todo lo creativo lo dejamos de lado y es un reto para todos los que tenemos ese gran interés en las artes, en Ujú. el arte, ya sea como en música, pintura, no sé, en todas estas disciplinas, que uno insista. ¿Cómo fue que te decidiste? Desde muy chico lo tenía claro, bueno, fui poniendo una familia donde hay muchos cantantes y muchos músicos de los 2 lados, del lado de mi mamá canta y todos sus hermanos, la mayoría cantan, y, mi abuela materna también tenía familiares que cantaban y ella cantaba, y del lado de mi papá igual, mi papá canta y sus hermanos cantan. Tenía yo un hermano de mi abuela, era compositor también por ahí, o sea, sí hay un linaje. Sin embargo, ninguno lo hizo profesionalmente. Entonces, siempre tuve la inquietud desde muy niño de quererlo hacer, de querer aprender a tocar instrumentos, estaba yo por la vida tarareando y demás. Pero también siempre se me educó con el chip de que estudia algo normal, porque de la música te vas a morir de hambre. Aún siendo todos ellos músicos, me decían eso. Y pues traté y sí lo hice, sí, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, pero la razón por la que elegí eso fue porque podía yo direccionarme a la música. Entonces, es algo que se fue dando, pero sí requirió, pues simplemente no podía, no me veía no haciéndolo, ¿sabes? Entonces traté de encontrar un punto medio y así fue como se ha ido dando en el paso de las circunstancias y de la vida, pues ir haciendo las 2 formas. Hoy mi trabajo normal o mi trabajo de oficina, digamos, también está relacionado al audio. Pero pues es un proceso en donde hay que enfrentarte, bueno, yo en mi caso yo me enfrenté con es que no, ¿cómo crees? Estás loco y pues no te vamos a apoyar y demás. Pero yo sentía la necesidad de hacerlo creo que esa fue la principal motivación. O sea, eres ingeniero. Ujú, sí. Wow, haciendo un paréntesis, ¿cómo llevaste como esta parte? Porque, pues, entonces eres analítico, eres como más de, pues, de procesos, pero también, pues, ese gusto por la música. Bueno, como que entraste desde el conocer cómo funciona todo, ¿no? Pero, pues, prevaleció también tu interés por hacer música. Sí, exacto. En mi caso creo que y eso también sí, en mi caso viene de familia, porque los mismos tíos que te digo que cantan, por ejemplo, una tía es ingeniero en sistema, otro es ingeniero químico, el otro, tiene un doctorado en ciencias médicas, se dedica a la investigación, cómo el medio ambiente nos afecta. Está muy estipulado, ¿no? Que una parte del cerebro es la analítica y otra parte del cerebro es la creativa, y se dice que no pueden convivir entre sí, pero en mi caso yo vi que sí pueden convivir entre sí con mi familia, ¿no? Y entonces ya en mi caso yo decidí la ingeniería porque desde adolescente y la secundaria a mí se me dan mucho las matemáticas y como también tenía la inquietud por la música y también me decían que no estudias música, pues me busqué una carrera en la que pudiera converger las 2 cosas, y fue como di con la ingeniería en electrónica, y fue como di aquí en Ciudad de México en el Politécnico Nacional. Hubo que buscar la forma de que funcionara, de que conviviera,
Y así ha sido hasta la fecha. Okey, buenísimo. Sí, porque hay veces que justo como lo mencionabas, pues, implica también como la presión que si en las familias, por ejemplo, lo que noto es que en tu familia, pues, todos son ingenieros, pero a la vez justo tienen como este interés por, pues, por el canto, ¿no? Por la Sí, música. Creo que también influye bastante el a qué se dedica la familia, que esperan de ti que te dediques a tal profesión. Está bueno que, aunque hay muchos ingenieros, pues, también hay este gusto, ¿no? Por el canto, por la música. Pues esto hace también que tú tuvieras como justo oportunidad ujú. de desarrollarte en ambas, pues, desarrollar ambas facetas, ¿no? Pues sí, sí romper paradigmas. La verdad es que soy el primero te decía que nadie lo hizo profesionalmente en la familia, y soy el primero que lo estoy haciendo, soy el primero que, tiene un nombre artístico, el primero que graba discos, el primero que tiene música, bueno, que hoy en día música en plataformas, pero si yo hubiera hecho esto hace 30 años, pues tendríamos discos físicos y demás, ¿no? Soy el primero que lo hace y creo que eso también fue un impulso, así como en otras familias donde soy el primero que estudia una carrera de toda mi familia, ¿no? Porque pasa. Aquí en la mía soy el primero que sí es que sea todos los días haciendo algo por su pasión y haciéndola converger con la vida diaria, porque justo ese pensamiento es que no, pues es muy difícil, es algo que no se puede, porque siempre están esas creencias limitantes. No se puede, y hay muchísima competencia, y el medio artístico es una porquería, y todos esos pensamientos, pues están, pero ha sido un día a día para mí de ir como que todos los días rompiendo esos paradigmas. Además de que yo tengo problema auditivo, que eso es lo de la inclusión que yo llevo también. Entonces soy una persona con un problema auditivo que hace música y que viene de una familia de estudiosos que tocó ser el primero en romperlo. Y si hablamos de temas más profundos, pues soy el primer nieto, soy el primer hijo, como que hay cierta carga emocional, espiritual, que de algún modo me ha impulsado a ir haciendo todo esto. Y pues seguimos, ahorita estoy estudiando producción musical porque no había estudiado, todo lo había aprendido por mi cuenta, ya estoy en un curso que ya voy casi a la mitad, y pues es un día a día de ir rompiendo poco a poquito un pedacito de un pensamiento y sustituyéndolo por otro. Sí, 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 porque mira, para sumarle un poquito más a este reto de haberte decidido pues, dedicarte a la música, pues, está esta situación de que descubres que tienes un problema auditivo. Sí, exacto. ¿Cuándo fue que descubriste que, bueno, que te dieron como este diagnóstico? Ese diagnóstico, como a los 9 años de edad tenía yo, que se empezaba a notar en situaciones en la escuela y en la casa, más en la escuela. Mis papás, por fortuna, tuvieron como la sensibilidad, porque primero pensaban que yo me hacía loco, ¿no? Que no quería, así como obedecer. Pues bueno, tuvieron la sensibilidad, me llevaron a una audióloga, que era la única audióloga. Yo soy de León, Guanajuato, allá nací, y allá fue el primer como a los 8 o 9 años, y pues bueno, ya, eh, de ahí para acá. Aún con todo eso, siempre yo tenía la inquietud, aún con esto siempre quería yo, pues, aprender tocar, y me llamaban la atención los sonidos, y los ritmos, y las voces, y todo. Por eso digo que es algo en mi caso que me eligió. Yo hoy creo que la música y el arte en general es algo que va más allá de nosotros, que es algo que no está en este plano. Y en mi caso, la música me eligió. Así con todas estas circunstancias que estamos diciendo, la música me eligió a mí para manifestarse de algún modo. Hay muchísimos artistas y muchísimos cantantes, pero también a mí me tocó, ¿no? Me eligió a mí, aún con todas estas circunstancias. Sí, como que es parte de que, justo mencionabas el romper paradigmas, las Ujú. creencias limitantes que hacen las creencias limitantes que hacen que
nos convenzamos de Ujú. que no lo vamos a lograr, de que no somos capaces, y de ahí es bien difícil que uno se pueda salir. Sin embargo, también pues, es un gran ejemplo de resiliencia esto, porque primero, a lo mejor el gran problema que podríamos tener cuando estamos en un entorno en el que, pues, nuestro privilegio es decidir qué estudiar, Sí, a eso también súmale el que haya un diagnóstico que sí. podría ser como más retador el alcanzar como este logro, este sueño de, en tu caso, pues, dedicarte a la música, ¿no? Ujú. Entonces, eso creo que está muy bueno que lo podamos abordar acá, porque hay veces que las personas pensamos que no tenemos un propósito, ¿no? Ya cumplí, ¿no? Ya, terminé la licenciatura, mis papás querían que yo estudiara algo, pues ahí está el título, ya empecé a trabajar, pues ya me estoy haciendo cargo de mí mismo, ya soy autosuficiente, Ujú. pero, bueno, podemos creer que ya con esto cumplimos, ¿no? Sin embargo, es bien importante el que podamos conocernos bien a nosotros mismos y definir, pues, cuál es ese propósito que tenemos, ¿no? Porque, pues, como estaba pensando en lo que mencionaste de, pues, soy el primer nieto, soy o sea, todo esto hace que te defina, pero que también las personas esperen algo, ¿no? Y también tú, o sea, puedes sentir o sea, sí estoy haciendo esto, pero ¿qué más, no? ¿Cuál es mi propósito? Sí, no, totalmente. Vivimos en automático, creo, por lo general. Vamos heredando creencias, vamos heredando patrones, vamos heredando comportamientos que no son nuestros, ¿no? Son de alguien más, no son nuestros. Y esto es un tema generacional, que incluso a veces ni tus papás entienden por qué hacen lo que hacen, ni tus abuelos entienden por qué hacen lo que hacen, y entonces eso se va trasladando. Y yo desde muy chico tuve acceso a más cosas, a poder leer, sí, leer libros, no nada, fuera de lo común, pero, por ejemplo, en un punto de mi vida, mis papás llegaron al cristianismo, entonces yo me crié en el cristianismo, y ahí fue donde yo escuchaba mucho eh, tu propósito, para qué estás en esta tierra. Incluso hay un libro muy bueno que estoy recordando ahorita que se llama Una vida con propósito, que no sé si todavía Mm, exista y no ujú, recuerdo el autor, Rick Warren, aquí mm. está. Sí, sí, sí. Yo leí ese libro cuando tenía como 10 años, fue de los primeros libros que leí. Y justo ahí se queda muy grabado esa parte de ¿para qué estás en esta tierra? Por un lado, y por otro lado también se habla mucho de Dios te dio dones. Dios nos ha dado estas habilidades, a cada quien nos las dio diferentes. Existe incluso la parábola del donde dio talentos, ¿no? A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio uno, etcétera. Y con toda esa parte crecí de tal manera que sí siento que fue un impulso mental y así un impulso espiritual para cuando llegó el momento de decidir, yo pude decidir no vivir en automático, pude decidir no, pues, dejarme arrastrar por justo lo que dices tú. A ver, ¿qué vas a estudiar? No, pues, en ese momento cuando yo ya existía, ya se hablaba de nanotecnología y se hablaba de esas cosas, de hace como 15, 16 años. Ah, pues estudia eso, me decía mi papá, estudia eso, porque es la carrera del futuro. ¿No? Pero algo me frenaba, decía: "No, es que debe de haber algo más, y yo quiero cantar, yo quiero esto, yo quiero lo otro". Entonces, cuando desde eso, es dejar de vivir en automático y dejar de como no quiero usar la palabra zombie, sino creo que la clave está en el despertar, y no es nada místico ni nada. Y ha sido, y más en el último año, el mental y de salud, así como que porque también pasa, estás como que en la escalerita y de repente te topas con un hoyo que no sabías que estaba y pum, te caes, porque pasa. Entonces, hoy más que nada estoy convencido que es un día a día, amanecer, agradecer por quién eres, por lo que tienes, por lo que ya lograste, apapacharte y decirte: "Mira, ya lograste esto, y esto, y esto, y esto, y esto", pues, le puedes seguir, ¿no? Y es un día a día educar a la mente y educar al corazón para
no dejarte arrastrar por toda esa gama de pensamientos y de ideas y de comportamientos que traemos arrastrando. Quién sabe, sí creo en la reencarnación en cierta forma de que, ¿qué tal que había alguien como yo hace 100 años ¿sabes? En mi mismo linaje de donde yo provengo, que ese alguien no pudo, entonces me toca a mí, pero la clave para mí es eso, un día a día de pensar y de romper todos los días con un pedacito de una cosa. A mí me llegaron a decir: "No cantes, cantas muy mal, cállate", ¿no? Y me lo creí en algún momento, y después dije: "Pero es que, ¿por qué hay otras personas que yo las oigo peor?". Y ahí están. Entonces, esas personas algo creen, y pues así ha sido el transitar. He escuchado de amigos, así que estás platicando de algo casual, lo que sea, y de Ujú. repente sale el tema de que, no sé, he preguntado, bueno, entonces, ¿por qué estudiaste contabilidad? Sí, Pues es que mi papá es contador, pues es que tuve que elegir. Y sí me mueve porque sí pienso en, entonces no la escogiste porque realmente te interesaba. O también otra, o sea, a lo mejor a mí me interesaba la biología, pero pues terminé estudiando una ingeniería porque eso deja más. Y yo, sí, pues, o sea, sí, yo entiendo que al final, pues, cada quien sabe cómo están las cosas en su casa, en su familia y por qué uno toma la decisión. Y a eso súmale que está cañón tomar la decisión cuando tienes, ¿qué?, 18 años y no sí, claro. tienes ninguna asesoría, o sea, no todos tienen acceso a realmente a un asesor que te diga qué, pues sí, cuál es tu vocación, qué habilidades tienes, si te gusta. Parece como muy interesante porque tal vez al responderme estas personas me dicen: "No, pero pues sí está bien", pero me encanta, noto como los gestos, y su rostro dice: "No, pues la neta sí me hubiera gustado seguir como esta pasión o este interés", ¿no? Y si te das cuenta, pues son justo estas profesiones que a lo mejor uno de niño, al no tener tanto contexto de cómo está la situación en el mundo, uno dice sin broncas: "Quiero ser músico, quiero ser biólogo, quiero ser antropólogo, quiero dedicarme a tal, cosa que me parece súper interesante y apasionante, ¿no? Es bastante interesante justo el cómo son las familias y qué es lo que ha ocurrido. Si tú ves en generaciones atrás, a mí se me hace bien interesante porque sí pienso como en mis abuelos o en mis abuelas y si hubieran tenido la oportunidad, seguro habrían sido personas súper exitosas, o habrían hecho algo que les apasionara. Entonces, creo que sí es un logro también que uno esté haciendo algo que le apasiona, ¿no? Porque es Sí, también como que un poquito como de retribuir pues, a tu familia, como a las personas que han estado detrás de ti, que por X motivo no han tenido como el chance, la oportunidad de hacer más cosas, ¿no? Me parece también que el estar consciente de que uno tiene un propósito, toda tu historia que ha hecho que tú llegues aquí, pues implica que tú también aportes algo. ¿Tú qué vas a dejar? O sea, un poquito. Por algo estás aquí. Entonces claro. tienes que hacer a un lado todas esas creencias limitantes de que no puedo, está difícil, no tengo los medios, se van a reír de mí, qué pena, qué perroso, ¿no? Pero la cosa es, ya estás aquí, ¿qué vas a aportar, no? Sí, ¿qué vas a aportar? Y cómo vas ahorita que decías eso, como retribuir, es como cierta carga espiritual que puede haber, como decía yo hace un momento, en donde en tu árbol genealógico hubo alguien que quiso cantar o que cantaba y que no se logró, no lo hizo, lo que sea, y hoy pues estás tú, ¿no? Estás tú aquí y tienes la inquietud y algo que sí somos privilegiados como generación y es difícil, pero a la vez yo siento que es un privilegio que sí estamos teniendo, es justo poder elegir, porque hoy en día, como decías tú, y igual toda nuestra generación, no, pues yo estudié, soy abogado, porque pues me dijeron que los abogados ganan mucho dinero. Pero puedes ser abogado y no traer dinero. O sea, no tiene para mí hoy no está relacionado directamente la profesión con la cantidad de dinero que se tiene.
Porque otra cosa más referente a ese tema, yo escucho y veo podcasts y entrevistas a los artistas donde ellos siempre dicen: "Es que yo hago lo que me gusta y el dinero llega solo y el dinero me llega", ¿no? Yo hago lo que me apasiona y escucho, las canciones que me llegan y las transmito y lo demás llega solo. Entonces, realmente es por la educación, todo es volvemos a lo mismo, creencias, educación, de que no, pues es que yo tengo que tener un trabajo estable y ganar suficiente porque tengo que tener una familia, porque esto, porque el otro. Y bajo esos lineamientos es como las personas toman las decisiones. Y como tú bien dices, es una decisión que nos orillan a tomar muy jóvenes, donde cómo sé que a los 30 años no me va a interesar ahora otra cosa. Por ejemplo, a mí hoy me está interesando mucho todo lo que es neurológico, tanto el comportamiento como tipo psicología, psiquiatría, como la parte ya cómo realmente funciona el cerebro a un nivel biológico y químico. Y eso antes no me importaba, ¿no? Pero hoy sí. Y también eso, realmente podemos ir cambiando de intereses. Entonces, ese es un privilegio que creo que tenemos como hoy como generación, pero a la vez, como dices tú, una responsabilidad de qué hacer con ese privilegio y cómo retribuir, que esa es una muy buena forma de verlo. Y despertar, no, como digo, no tiene nada que ver con algo místico y algo raro. Para mí, despertar ha sido caer en cuenta de que todos los días puedo hacer algo que desarrolle mis proyectos. Hoy puedo escribir un verso y mañana lo puedo grabar y pasado mañana puedo cambiarle cosas y ya estoy creando y ya estoy ejerciendo mi don. No tengo que estar en el estadio GNP convocando 100,000 personas, porque esa es otra. No, pues es que ya está mojo, ya él que lo haga. Yo no, pues porque nadie va a verme, nadie me escucha, publico mis textos, nadie los lee, etcétera, etcétera. También toda esa parte que nos llega por compararnos, por compararnos con otros. Cada uno podemos tener el proceso de hacerlo y aunque sea una cosa, la estás haciendo y eso ya cuenta. Estaba recordando que hace un par de meses terminé de leer un libro que no sé si tú ya lo has leído, si no, te lo recomiendo. Se llama El camino del artista. Lo acabo de Y empezar. lo más genial es que cualquier persona lo puede leer, o sea, Sí, no porque uno se dedique a algo artístico, tiene que leerlo, sino que bueno, yo lo veo así, o sea, el resumen es que tú regreses hacia tu autenticidad, hacia sí, quién eres, a reconocerte. Y eso ayuda bastante, porque la verdad es que, como tú dices, vamos en automático y, pues, de repente se nos olvida el por qué estamos aquí, el quiénes somos, qué nos apasiona, cuáles son nuestros intereses, qué nos diferencia de la otra persona que tenemos al lado, porque muchas veces podemos frustrarnos de que, pues, tal persona, x persona, que de repente entra en nuestro le ponemos el reflector y decimos: "Sí, pues esa persona está logrando eso que yo no, y me duele", ¿no? Pero en lugar sí, de enfocarnos en eso, tienes que regresar hacia ti y apreciar todo eso que te hace ser tú. Entonces, está muy, muy bueno, porque, pues, también, está retador en el sentido de que hay muchas tareas que hacer, pero la verdad es que, pues, está como que, pues, vas leyendo cada semana un capítulo, tiene algunas tareas, tiene ejercicios, incluso también se menciona, hablando como de competencia, pues, el tema de la envidia, ¿no? Que en sí no es malo sentir envidia, sino que más bien, ¿por qué te afecta? ¿Por qué te mueve el que tal persona haga esto? Y sobre todo, ¿tú qué vas a hacer, o cuál va a ser tu reto, no? ¿Y qué estoy haciendo yo para poder tener como esta habilidad, no? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Qué es lo que me llama la atención de tal persona que yo no lo he trabajado en mí, que yo no lo he desarrollado? La autora menciona a Dios y dice: "Si no crees en Dios, pues también puede ser como el gran creador, o incluso, pues, se trata de esa confianza, o sea, fe, ahí el concepto es como la confianza que tienes en ti mismo. ¿En ujú, dónde vas a poder, recurrir cuando estás dudando, no? Tienes que regresar a ti
y digo, si las personas, creen en Dios, pues tienen que, confiar, pero en sí, pues justo, o sea, trata como de confía en ti mismo, o sea, reconoce tus dones, reconoce tus habilidades y reconoce tu capacidad. También tengo familiares con pérdida auditiva, que es justo lo que seguimos hablando. Tal vez yo soy el que tiene que hacer cierta compensación, ¿no? Tengo familiares con pérdida auditiva y uno de ellos es un tío, eh, que me contaron que cuando él era joven él oía música, ¿no? Lo que me contaban es que él ponía la bocina de un estéreo y le ponía una caja de madera encima y ponía su pie. Ponía su pie y así él sentía las vibraciones. Esa fue una, y más recientemente, bueno, ya hace como más de 15 años, yo estaba aprendiendo a tocar el piano en casa. En casa teníamos un piano, no de cola, sino de pared, se le llama. Y entonces llegó mi tío de visita y me dijeron: "Toca para que te oiga tu tío". Y yo otra vez: "¿Pero cómo? ¿Cómo me va a oír?", ¿no? Entonces él puso, tú lo toca, y él puso su mano sobre el piano, como es de madera, e igual, o sea, una expresión de algún modo sentir el sonido. Entonces, esas historias como que quedaron ahí en mi subconsciente, y durante el estudio de mi ingeniería, precisamente al llegar al final de la misma, había que hacer un proyecto relacionado. Y bueno, yo tengo una especialidad en acústica, que también esa fue la razón por la que elegí esta ingeniería en particular, porque yo dije, si soy ingeniero y luego me involucro en un tema de acústica, que es la física del sonido, y aparte hago música, pues creo que se podría ya ahí como combinar. Eso fue mi mentalidad y así ha sido, gracias a Dios. Y ya al final de la universidad, había que hacer un proyecto y yo pensé en esto, pensé en mi tío, pensé en todo esto y fue como caímos en la idea de hacer un instrumento para personas con discapacidad auditiva, que es el primerito prototipo que se entregó en esa ocasión, fue un teclado que está muy interesante, muy padre, muy bonito, porque es un teclado sencillo, pero su salida es una bocina enorme que está en una caja de madera. Y las personas, porque lo probamos con unas personas sordas, está el video en YouTube, lo pueden buscar, le ponen música para sordos en YouTube y sale el video. Con una niña, que le mando un beso a Gloria, se llama, con ella registramos las pruebas, registramos la reacción, registramos que había algo, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo hemos estado estudiando toda esa parte para poderla ir perfeccionando y estamos cerca de tener una segunda propuesta de prototipo. Buscamos que sea algo, eh, que puedan, ya no, antes era, la visión era que sea algo comercial. Y si lo es, muy bien, pero hoy la visión es justo, en mi caso, como, o sea, yo estoy en medio de los 2 mundos, ¿no? Y es traer esa convergencia de que el sonido, además de que se puede oír, también se puede sentir, se puede ver. Le estamos poniendo indicadores de colores, estamos haciendo, por ejemplo, que cierta nota musical te despliegue en pantalla una figura, que le corresponde a la nota de cierto color y demás. Pero el punto ya es hacer esa convergencia para que, o sea, el mensaje que buscamos dar es justo ese, que todo o sea, más bien existen la música, existen los colores, existen las señales en pantalla, todo se puede integrar y crear algo donde pueda converger todos los mundos. Entonces, Sí, está súper interesante tu proyecto porque, pues sí, la música es vibración y así como lo mencionaste, pues tu tío sí desde bueno, sentía la música, porque esa sería como la palabra, ¿no? Eh, ujú, tenía como esta capacidad, este chance de poder escuchar y de conocer la música mediante sí. la vibración. Lo que yo tengo se le conoce como hipoacusia, porque no es sordera, pero tampoco tengo la audición normal. Entonces hay que compensar la audición. Y yo, por ejemplo, puedo hablar, bien. Hay personas con hipoacusia que no, que han tenido que necesitado terapia de lenguaje y cosas por el estilo.
Entonces, por eso, por estar como entre los dos mundos, es como empezaron a surgir estas ideas de cómo alguien más podría escuchar o podría conocer la música. Y es como caímos en la vibración. Des- eh, la- Porque incluso la vibración hasta la podemos sentir, por ejemplo, en el, estando, no sé, en el antro, en un concierto, hay ciertos sonidos que no los oyes aquí, los sientes aquí, ¿no? Los sientes en tu cuerpo. Eso es a nivel físico son ondas con una longitud muy larga que, bueno, llegan y impactan. También existe otra cosa más que está padre que lo mencionemos. Hay una ciencia, eso sí, eso ya está, se llama cimática. Esta ciencia justo estudia eso, estudia que el sonido puede formar figuras. Incluso estas figuras tienen un nombre, se llaman figuras de Chladni, donde se hace un experimento con sal, se pone una placa de metal, se pone sal y se administra una onda de una nota musical, porque las notas musicales corresponden a una frecuencia, entonces se administra una frecuencia y se forma una figura sola. Sí, sí, y cambia esa nota y cambia la figura, eso está interesantísimo. Entonces, pues al final, ya con todo esto, tenemos ya esta idea y este ya prototipo cerca de hacerlo público y bueno, estamos buscando cómo una forma de comunicarlo, tal vez a través de alguna asociación, tal vez a través de... No lo sabemos aún, porque es ingeniería y arte, que al final de todo lo que platicamos previamente, sí se logró converger, se logró converger mi profesión con la parte musical y con una causa o una circunstancia que yo mismo padezco, que la podría yo proyectar hacia otros que lo padecen y pues hacer algo en conjunto que lo englobe todo. Y ese es el proyecto. Llego a la conclusión de que se puede y se tiene que seguir porque la creatividad como decíamos, no es algo que va y viene. Siento que es algo parte de nosotros que sí, unos días está más bajito y otros días está más fuerte, pero es algo que traemos y es algo maravilloso que solo el ser humano tiene, nadie más que el ser humano, ni siquiera una inteligencia artificial lo va a tener porque la inteligencia artificial tú le tienes que indicar qué es lo que haga y lo hace y hace imágenes padrísimas y demás, pero las hace partiendo de lo que el ser humano le diga. Sí, sí, la inteligencia artificial, pues, es una herramienta, nos ayuda bastante, pero al final de cuentas, quien tiene el criterio, quien tiene la creatividad, quien tiene la pasión, quien tiene todas esas capacidades, pues, somos nosotros, ¿no? Somos, los seres humanos. Algo que me movió mucho fue que hace poquito escuché a un adolescente de prepa decir: "Es que yo no soy creativo". Y yo así, ¿qué? O sea, tan joven, tan pequeño. Eh, Y ya cree que está roto de la creatividad, ¿no? Se le desconfiguró. La creatividad es parte de nosotros. No se trata de que no la tengas, sino que más bien no la estás desarrollando. Viene el poder, enfrentarte a escribir, a dibujar, a escuchar música, a ver una película, que son las cosas más sencillas del mundo. Sin duda te hace que desarrolles tu creatividad. ¿Qué es todo lo que has podido lograr con tu proyecto? O sea, con el hecho de decir: "¿Sabes qué? A mí me apasiona la música, quiero dedicarme a esto", porque sé que llevas 9 años trabajando, dedicándote a la música. el logro principal es poderlo hacer, es el hecho de cantar, siendo una persona hipoacústica o con pérdida auditiva, y el hecho de reconocer patrones musicales, ritmos, plasmarlos, grabarlos, eh, y entregarlos en una canción, o plasmarlos en una canción, ese es el principal logro que hoy te puedo decir. Hoy el principal logro del cual yo diario agradezco, a Dios y al universo es poderlo hacer. Y pues bueno, estos 9 años he grabado muchas canciones, tengo he sacado 3 álbumes, ya, o sea, álbum oficial, uno nada más. Tengo un EP que lancé antes de este álbum. Un EP es un álbum cortito, como de 6 canciones. Y tengo otro EP colaborativo con un amigo de España que lo conocí así por redes, por estar buscando colaboraciones. Lo conocí y él
con las personas con las que más he colaborado musicalmente hablando. Él es productor musical también. Hemos trabajado a distancia y este álbum que hicimos se llama Consonancia, que es lo último que lancé este año. Lo hicimos así, a distancia, intercambiando ideas por WhatsApp y yo enviando demos, él enviándome demos, así, todo a distancia. Y es un gran álbum porque tiene muchas canciones con mensajes desde conquistar tus metas, mensajes como el ruido mental cuando te sientes agobiado, mensajes. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama 11 millones, porque ahí decimos, te doy 11 millones de razones para agradecer, para estar vivo, para que sigas con la vida, ¿no? Entonces he podido grabar toda esa música, puedo tener un catálogo de aproximadamente 50 canciones en plataformas, lo cual agradezco mucho, y presentarme en muchos lugares, los lugares que menos en mi vida me imaginé. Por acá, por el Estado de México, me he presentado varias veces, en Ciudad de México también. Recientemente estuve en Hidalgo, hace 2 semanas estuve en Hidalgo, en un lugar pequeño, se llama Acayuca. Yo no conocía el pueblo. Allí me invitaron a un festival que organizó la misma gente de la comunidad del pueblo, y me invitaron ahí, y ahí, pues, pude cantar, nos fue muy bien, están los videos en redes. Nos fue muy bien porque conectamos, si bien eran como 30 personas, pero se logra una conexión. Ese es el chiste del arte y de componer en el caso de la música. Crea ca que alguien el hecho de que alguien te haga un momento de su vida, o identifique un momento de su vida con una canción tuya, eso es ya una gran ganancia. Y siempre ha aparecido el camino para hacerlo, y ese es otro gran logro. Una carrera de casi 10 años en la independencia, donde soy el dueño de todas las canciones y de las grabaciones, y eso es algo muy importante también. Y pues vivir, o sea, vivir suena básico, pero se nos olvida vivir, se nos olvida estar presentes, se nos olvida tan sencillo como agradecer que hoy te despertaste y no te moriste en la noche, ¿sabes? Vivir para poder seguir creando y seguir alimentando otra vez esa energía creadora que ya tenemos. En música para sordos, como que tenemos por default, la costumbre de dirigirnos hacia las personas que tienen, pues, algún, diagnóstico como sordo, Ujú. pero la palabra o o sea, lo correcto, ¿cómo sería? Sordo es correcto, justo está la población sorda. Son aquellos que efectivamente pues sí, no escuchan nada, ¿no? Ellos, por diferentes circunstancias, su sistema auditivo no funciona, no funciona, ellos no perciben el sonido. Esta es la población sorda, alguien sordo es correcto. Por ejemplo, sordomudo, no, esa palabra no es correcta, porque la persona sorda puede hablar con lengua de señas, entonces al final está hablando, se está comunicando, entonces no es muda, ¿no? Entonces, sordomudo es una palabra que no se usa, y estamos los hipoacúsicos, que somos nosotros los que tenemos una pérdida auditiva y escuchamos diferente, escuchamos de otro modo o escuchamos con auxiliares y demás. Y todos nosotros, todos los sordos hipoacúsicos, somos la comunidad con discapacidad auditiva. Eso es como que esa sería la palabra, creo que englobaría. Por ejemplo, este piano se pensó primero para la población sorda, pero ahorita está migrando a otros modos. O sea, ¿por qué no un oyente? Que es los oyentes son aquellos que no tienen pérdida auditiva, porque un oyente no lo podría usar, porque un oyente no podría ver las figuras, etcétera. Entonces ya lo estamos ampliando, pero esa sería la terminología. Existe una comunidad de hipoacústicos en México y una comunidad de hipoacústicos internacional. A mí me rastrearon justo como un músico hipoacústico o un cantante con hipoacusia. Entonces me invitaron a ser parte y en marzo pasado, ellos sí hacen activismo 100%.
ellos están buscando que se promulguen leyes a beneficio de nosotros, leyes como, por ejemplo, que sea obligatorio poner subtítulos en la televisión, por ejemplo, que parece algo burdo, pero muchos nos guían por los subtítulos. Si bien sí se oye, cuesta trabajo entender y necesitamos los subtítulos, ¿no? Por ejemplo, cosas como esas, cosas como que la alarma sísmica, por ejemplo, tenga algún indicador visual, que ya lo tiene en el teléfono, pero cosas como esas, y lo más importante, que nuestro término sea reconocido legalmente, porque no lo está hasta ahora. Entonces, no hay, en la Constitución, los hipoacústicos no está. Ellos están buscando que exista eso. Entonces, como parte de todo eso que ellos hacen siempre, se conmemora en el mes de marzo el Día Mundial de la Audición, y ellos cada año tienen sesiones y buscan, con el gobierno y con todo lo que se pueda, este reconocimiento. Entonces, me invitaron, estuve yo en la Cámara de Diputados, porque hubo un coloquio donde varios de nosotros hablamos de diferentes temas, tuve la oportunidad, y justo la razón por la que se me invitó fue este proyecto. Ellos querían que yo ahí platicara, y yo hablara del proyecto, y estuvo o sea, genial en el sentido de que era un lugar lleno de audiólogos, de especialistas y también de la misma población, hipoacústica y sorda. Y pues a muchos de ellos nunca por aquí les había pasado, ni a los médicos, que eso era posible, que es posible percibir sonido de otros mediante otros medios que no sea el oído, vaya. Entonces, eso ha sido hasta ahora el logro más importante, porque fue un foro muy espectacular, espectacular en el sentido del peso que tenía, del día que se conmemoraba. Este proyecto me ha llevado hasta allá, hasta esos lugares para poderlo externar, porque mi activismo como tal es yo mismo ser cantante, porque yo lo hago claro y lo digo, yo soy un cantante con pérdida auditiva y aquí estoy. Si yo puedo y lo hago, pues tú también y tú también. Este proyecto de música para sordos te ha llevado hasta espacios donde puedes hablar sobre las necesidades que tienen las personas con hipoacusia o que también tienen como, pues, sordera, totalmente, ¿no? Y también abrir el panorama a las personas que se dedican a diagnosticar, a tratar y, pues, volarles la cabeza básicamente con que, ¿sabes qué? O sea, hay más opciones para que también las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar de la música, ¿no? Y qué bueno, también algo bien interesante y superimportante que luego se nos puede pasar, pues, es el hecho de por qué importan los subtítulos, ¿no? Ujú. Que por default aparecen en los contenidos, pero es algo es otra manera más de hacer parte a una minoría, a que las personas también puedan tener acceso a, pues, disfrutar de todo lo que se hace, ¿no? De todo esto que podemos encontrar en redes sociales. ¿En qué andas, Robert? Precisamente la semana pasada empecé a leer este libro del Camino del Artista. Leí apenas, yo había visto videos tuyos donde lo recomiendas, entonces también por varios de esos videos es que lo compré. Ah, Y buenísimo. ya, y tenía otros pendientes, ahí ya llegué a este libro. Y lo que leí me encantó, o sea, me atrapó muchísimo la primerita parte que leí, porque es en donde se habla de la energía creadora, como incluso menciona el libro que es como la sangre que corre por tu cuerpo. Así como tienes sangre circulando en tu cuerpo, así tienes creatividad. Estoy muy en eso porque lo aplico en todos los ámbitos de mi vida, en mi trabajo, de oficina. Como estoy en este curso que te platico, pues estamos haciendo canciones nuevas y entonces me encuentro a mí mismo en el pensamiento de explorar, ¿sabes? ¿Y qué pasa si aquí le muevo esto? ¿Y qué vamos a decir? Me encuentro pensando de esta forma, aún en todo el caos que hay a mi alrededor, y el caos hablo de, pues, en este país, todo lo que sucede, que la economía, que de todos esos temas que, pues, sí son importantes, pero como hemos venido diciendo, o sea, estamos aquí y tenemos esto, así que circunstancias difíciles siempre ha habido.
Entonces estoy en eso, de verdad empecé a leer este libro y me parece una gran joya. Yo creo que lo voy a terminar pronto, porque como que caen muchas cosas en su lugar de ideas que yo ya tenía en el aire. Sí, sí está muy bueno. Yo me acuerdo que hace mucho lo medio leí, no le hice mucho caso, la verdad, pero, pues, apenas lo compré en físico. Entonces, así fue Ujú, como empecé. Yo soy una persona que no me gusta rayar los libros, no me gusta ni doblarles la hojita ni nada. okey. Entonces, con este libro, bueno, y con la Biblia, que con la Biblia sí la rayoneo Sí, con el la clásica marcatextos, ¿no? Pero con este libro sí comencé así a resaltar todo, Ujú, y la ujú. cosa es que me gustó mucho, porque aparte cada semana vas trabajando algo, el Sí, tema que te indica en el capítulo, pero sobre todo si tú que ves o escuchas el episodio no te gusta leer o no estás acostumbrado a traer el libro siempre sí, y tener como este hábito de la lectura, la verdad es que lo disfrutas bastante porque pues cada semana puedes leer cada capítulo y tienes tu tarea, te buscas una libretita y empiezas a hacer todos tus ejercicios y vas trabajando en ti mismo. O sea, este libro es parte de mi intento de retomar el hábito de la lectura, porque antes lo hacía y la verdad no sé por qué lo dejé, pero a mí ujú, sí me agrada bastante. Y con este estuvo muy padre porque, pues, es interactivo, o sea, puedes, vas leyendo, alrededor hay diversas frases que te ayudan como a complementar el tema, sí, tienen los ejercicios y aparte las tareas. Entonces, sí está muy, muy bueno. No nada más va dirigido a las personas que nos dedicamos como a algo, algo creativo, al sector creativo, sino sí, no. que a cualquiera que quiera como recuperar su creatividad y sobre todo el creer en uno mismo, ¿no? En todo el potencial que tenemos. Y dudas de para qué estás aquí o por qué estás en donde estás, pues sí ayuda bastante. Tuve ganas como de documentar eso y está muy bueno, ¿eh? Porque la verdad es que cada quien, o sea, igual si tú lo documentas, la verdad es que está muy chido porque también tú vas, notando como ese crecimiento Ujú. que tienes con tu creatividad, o sea, cómo vas, mejorando semana a semana, y justo vas teniendo como un despertar, pero en cuanto a hacia quién eres, qué estás haciendo con tu creatividad, y el hecho de que, pues sí, nacimos también para crear. O sea, además de que para trabajar y todo eso, nacimos para crear, pues, la creatividad, como tú lo dijiste hace unos minutos, forma parte de nuestras vidas, ahí está. Entonces, qué gusto que recomiendes este libro. Hablabas hace un ratito sobre la música, y creo que un ejemplo que está súper reciente es que ahorita estamos en el mundial. Una manera de poder, pues, comprender cómo una persona que tiene discapacidad auditiva pueda como sentir, creo que es algo que sentimos justo en los conciertos, en eventos donde la música está como muy fuerte y que sentimos esta vibración, ¿no? Imagínate cómo debió estar en el estadio, toda esa Sí. emoción de cantar el himno, de escuchar cuando toda la gente grita gol. O sea, creo que también es bien importante que todas las personas pues, las personas con discapacidad auditiva puedan sentir, pues, la música y los sonidos, ¿no? Que sin duda te conmueven, ¿no? Te mueven a todas las fibras de tu cuerpo. El mexicano de verdad se desconecta, se olvida. Sabemos la situación de nuestro país, sabemos todo lo que pasa y de lo que se habla en las noticias y demás, pero aún con todo eso, en un entorno donde te conectas poco a poquito con todo lo que está a tu alrededor, se olvida eso, y queda nada más la euforia, y queda nada más en el concierto de cierto artista. A todos los que están ahí les gusta ese artista y entonces todos se sincronizan. Y efectivamente queremos trasladar y dar a conocer esa emoción que causa el sonido mismo, no puedan percibir el sonido, pero sí puedan sentir la energía, porque también eso es energía que se está manipulando en ese momento. Me ha gustado mucho platicar contigo y, pues, ya para cerrar este episodio, en la caja de descripción vas a encontrar, pues, toda la información sobre Roberto Corti y todo lo que hace, pero, ¿me puedes decir cómo te encontramos en redes sociales? Sí, claro, en todas las redes es así, Roberto Corti, en Instagram, Facebook, YouTube, en Spotify para que puedan escuchar la música
y en YouTube están, bueno, los videos oficiales de la música, pero también está el video de la música para sordos que seguimos trabajando. Puerto Corti en todas las plataformas digitales, en TikTok también, la que sea. Ya llegamos al final del episodio. A ti que ves y escuchas el episodio, gracias por seguir acá. Yo soy Mar Castillo. Nos seguimos escuchando. Bye. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todo el público y estamos aquí a la orden. Mil gracias.